21 de septiembre de 1945. Un mes después del fin de la guerra. Un niño muere, solo, en una estación de tren. Nadie lo ayuda. Nadie lo mira. Y su nombre era Seita. Y su historia no es única. La tumba de las luciérnagas no empieza con la guerra. Empieza con sus consecuencias. Meses antes, Japón estaba perdiendo la guerra, pero la guerra no se detuvo, se intensificó. Cada noche, bombardeos, como el Boeing B-29 Super Fortress, cruzaban el cielo y en minutos convertían ciudades enteras en fuego. Kobe, Osaka, Tokio, una tras otra. Para 1945, Japón enfrentaba algo más que una guerra. Enfrentaba un colapso, con hospitales saturados, sin medicamentos y sin suficientes médicos. Y los heridos no siempre morían por los ataques directos, morían por infecciones, por quemaduras y por el abandono de sus familias, que tristemente ya no se encontraban presentes. Y la comida, pues, simplemente no alcanzaba. Y ese era el mundo en el que vivían Seita y Setsuko. El director Isao Takahata, junto con Estudio Ghibli, hizo esta película, basada en la novela semi-autobiográfica de Akiyuki no Saka en 1967. Su estreno fue el 16 de abril de 1988 en Japón y narra la lucha por la supervivencia de dos hermanos, Seita, de 14 años, y su hermana Setsuko, de 4 años, quienes quedan huérfanos tras un bombardeo estadounidense, y reflejando la triste historia de los niños en Japón con la Segunda Guerra Mundial. El autor original hizo la novela como disculpa a su hermana pequeña tras sobrevivir a los bombardeos de Kobe, y la historia es tristemente acertada y demasiado fiel a la historia real que vivió el autor. ¡Todos al refugio! La desesperada lucha por la supervivencia de dos hermanos que tenían la ausencia de su padre, quien luchaba en la guerra. Seita cuida de Setsuko. Ambos se refugian en el albergue, buscando comida y cobijo en medio de la desolación y de la posguerra. La película muestra cómo la desnutrición y la falta de recursos conducen a los niños a una muerte lenta, lejos de la gloria bélica. Y después del bombardeo, Seita intenta encontrar a su madre. Va de un lugar a otro, pregunta en cualquier lado y busca entre los heridos. Hasta que finalmente la encuentra en un hospital, gravemente herida, cubierta de vendas y sin los cuidados necesarios. Esto ya que los hospitales no podían atender a todos, y entonces su madre muere. Todo esto lo podemos ver desde la perspectiva de Seita, en un contexto que muestra una sociedad japonesa, en una crisis donde falta de empatía y la lucha individual por la supervivencia dejan a los niños marginados, convirtiendo su búsqueda de ayuda en una tarea infructuosa que su tía la hace peor. Seita decide no decirle la verdad a su hermana, intenta protegerla, y es ahí donde la guerra cambia. Deja de ser algo que está pasando afuera y empieza a pasarles a ellos, con una trama circular y retrospectiva. Seita es un personaje que puede describirse como un protector noble, pero trágicamente inseguro. Es un adolescente arrojado prematuramente a un rol de adulto y cuyo amor incondicional por su hermana pequeña se mezcla con la incapacidad de sobrevivir en un entorno hostil. Mientras que Setsuko representa la inocencia pura, la vulnerabilidad extrema y la tragedia de la guerra, desde la perspectiva infantil. Y por otro lado, su tía,
representa la indiferencia de quienes deben brindar protección y las consecuencias humanas y éticas de un conflicto que obliga a las personas a tomar posturas egoístas para sobrevivir. Pero cuando la guerra termina, su sufrimiento apenas comienza. Poco a poco la comida desaparece y el hambre llega. La película nos muestra de manera muy sentimental cómo Setsuko empieza a cambiar. Ya no juega igual, ya no sonríe igual. Y su cuerpo se apaga lentamente, afectando a Seita de una manera horrenda. No solo fue la guerra, también fue la última persona de su familia que le quedaba. La película nos deja un mensaje de que las luciérnagas viven solo unos días. Brillan y desaparecen, como la infancia de Setsuko. Pero igual, las bombas caían con luz que iluminaba el cielo, por un instante, antes de que destruyeran todo. La película no exagera, muestra la guerra, no solo mata con las explosiones, sino con el hambre, con abandono y con la indiferencia. Y eso hace que la película sea más incómoda, porque no hay villanos claros, solo consecuencias. Y la guerra se lleva a las personas más inocentes antes de que los propios responsables. La guerra terminó, pero para ellos Ya era demasiado tarde. Y hoy, En otras partes del mundo, la historia se repite. actualmente hay niños que no entienden la guerra, pero se ven obligados a sufrir y a vivir sus consecuencias. la película no solo muestra lo que pasó en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, muestra cómo la guerra afecta actualmente a niños inocentes. Y eso es lo más aterrador, que el tiempo pase y que nosotros mismos no cambiemos. Y nos deja reflexionar que aunque eso se vivió en el pasado, no solamente es historia, es tristemente una realidad humana. Y actualmente las luciérnagas Siguen apagándose. Es tarde, vamos a dormir.